Durante siglos, millones de personas han viajado hasta Yucatán para admirar los templos majestuosos y los observatorios de Chichén Itzá. Pero nadie imaginaba que, bajo sus cimientos, dormía un mundo secreto. Cuevas ocultas, túneles y cenotes subterráneos, sellados por manos mayas hace más de 1000 años. Todo cambió en 2018, cuando un grupo de arqueólogos mexicanos redescubrió la cueva de Balamcú, una cámara sagrada cerrada intencionalmente por los antiguos mayas. Al abrirla, el silencio de siglos se rompió, y lo que encontraron dentro los dejó sin palabras. Allí estaban, intactas, cientos de ofrendas, incensarios, vasijas, platos, figuras de cerámica, todo colocado con devoción, dedicado a los dioses del agua y la fertilidad. Parecía que el tiempo se había detenido. Cada objeto hablaba de una civilización que veía el agua no solo como fuente de vida, sino como el vínculo con lo divino. Era como abrir una cápsula del tiempo, una ventana directa al alma espiritual de los mayas. Pero eso era solo el comienzo de estudios científicos con tecnología moderna. Como radares de penetración terrestre, confirmaron algo increíble. Debajo de la pirámide de Kukulcán, el templo más famoso de Mesoamérica, existía un enorme cenote. Un abismo de agua subterránea. Los mayas habían construido su templo más sagrado justo encima de un portal al inframundo. Para ellos, los cenotes no eran simples pozos. Eran puertas al Xibalbá, el mundo de los espíritus y los dioses. Cada gota de agua, cada eco en la oscuridad, era una voz del más allá. Y fue entonces cuando la historia dio un giro inesperado. La NASA se interesó en Chichén Itzá. ¿Por qué una agencia espacial se fijaría en unas pirámides antiguas? Porque los mayas no solo construyeron templos, sino que alinearon todo su mundo con el cielo. Su precisión astronómica, sus símbolos y su arquitectura eran tan exactos que hasta los científicos modernos quedaron asombrados. En marzo de 2018, el Instituto Nacional de Antropología e Historia de México anunció algo que sacudió al mundo: habían reabierto la cueva de Balamcú. Escondida bajo la tierra de Chichén Itzá por más de un milenio, su nombre, en lengua maya, significa Dios Jaguar. Y desde el primer momento, se sintió que no era una cueva cualquiera. La historia de este lugar es casi una leyenda. En 1966, unos campesinos que trabajaban cerca avisaron a arqueólogos que habían encontrado una caverna llena de objetos rituales. Un explorador local logró entrar, pero el proyecto fue suspendido y el acceso se selló. Durante más de 50 años, nadie volvió a hablar de ella, hasta que el arqueólogo Guillermo de Anda y su equipo redescubrieron la entrada. Cuando por fin lograron entrar, el aire era pesado, antiguo, cargado de historia. Las linternas iluminaron algo que parecía un sueño, más de 200 piezas ceremoniales perfectamente conservadas. Vasijas con símbolos, incensarios con rostros de dioses, platos de barro pintados con figuras del agua. Muchas estaban dedicadas a Tlaloc y Chaac, los dioses de la lluvia. Lo más impresionante era que todo seguía en su sitio original. Nada había sido tocado desde que los mayas sellaron la cueva hace más de 1000 años. ¿Por qué la cerraron? Algunos arqueólogos creen que los mayas pensaban que Balamcú era una entrada directa al inframundo. Cerrarla era sellar un portal sagrado. Otros opinan que, al cumplirse su propósito ritual, los sacerdotes decidieron apagarla, simbólicamente, cerrando el ciclo. Balamcú es un tesoro cultural único, una fotografía intacta del pasado. En ningún otro lugar se conserva con tanta pureza el momento exacto en que los mayas realizaban sus ofrendas. Cada vasija, cada incensario es un mensaje. Habla de la relación sagrada entre los hombres, los dioses y el agua. Habla de una civilización que veía en la lluvia la bendición y en los cenotes la entrada al alma del universo. 3 años antes, en 2015, otro descubrimiento sacudió al mundo. Un equipo de investigadores de la UNAM y del Instituto de Geofísica reveló algo que cambió para siempre la forma en que entendemos Chichén Itzá. Bajo la imponente pirámide de Kukulcán, el corazón del sitio, se escondía un cenote gigante, con técnicas de tomografía eléctrica. Pudieron ver lo que estaba oculto, sin necesidad de excavar, un enorme cuerpo de agua de unos 20 metros de profundidad y 35 de diámetro, conectado con todo el sistema subterráneo de Yucatán. Para los mayas, esto no era casualidad. Ellos no construían al azar. Levantaron el templo exactamente sobre ese punto, sobre el umbral entre el mundo de los vivos y el de los dioses. Construir sobre un cenote era una declaración espiritual. El templo no solo se alzaba hacia el cielo, también descendía hacia el inframundo. Los científicos se preguntan cómo lograron los mayas levantar una pirámide de más de 30 metros sobre terreno inestable. La respuesta parece ser una mezcla de ingeniería avanzada y conocimiento del entorno. Los constructores mayas sabían lo que hacían. Reforzaron la base con plataformas y construyeron la pirámide en capas internas, como muñecas rusas. Esa estructura, descubierta por escáneres, sugiere que la pirámide fue construida en 3 etapas distintas, cada una reflejando una renovación espiritual, pero lo más asombroso es su simbolismo cósmico.
Cada año, durante el equinoccio, el sol proyecta una serpiente de luz y sombra que desciende por las escalinatas de la pirámide. Cuando sabes que, debajo de ella hay un cenote, todo cobra otro sentido, la luz del cielo desciende hasta las profundidades del agua. El cielo, la tierra y el inframundo se unen en una danza de luz y piedra. Los mayas no construyeron solo un templo, construyeron un mapa del universo. Bajo la superficie de Chichén Itzá se esconde mucho más de lo que vemos. Los investigadores descubrieron que toda la ciudad está rodeada por un sistema de túneles y cenotes interconectados, excavados en la roca caliza. Estos caminos no eran casuales. Eran rutas sagradas que los mayas usaban para comunicarse con sus dioses y realizar ceremonias. El proyecto Gran Acuífero Maya, liderado por el arqueólogo Guillermo de Anda, ha revelado que la pirámide de Kukulcán está justo en el centro de un patrón geométrico perfecto. 4 cenotes en los puntos cardinales norte, sur, este y oeste, y un quinto, el que yace debajo del templo. Justo en el corazón, este diseño no podía ser coincidencia. Para los mayas, los cenotes eran puntos de conexión entre los 3 niveles del universo, el cielo, la tierra y el inframundo. Cada túnel, cada pasaje estrecho que los exploradores modernos deben recorrer arrastrándose, era un camino espiritual, un viaje hacia el corazón del cosmos. Entrar en esas cuevas era como renacer. Cada paso hacia la oscuridad representaba el descenso al Xibalbá, el mundo de los espíritus. Y cuando emergían de nuevo a la luz, simbolizaban el regreso de la vida, la victoria sobre la muerte. Todo tenía un propósito, nada era simple o casual. Los mayas habían diseñado Chichén Itzá como una ciudad viva, un reflejo perfecto del universo, arriba, el cielo con sus estrellas, en medio, la tierra con sus templos, y debajo, las aguas eternas del inframundo. Desde las alturas de la pirámide observaban los movimientos de los astros. Desde las profundidades de las cuevas ofrecían tributos a los dioses. Era una conexión completa, cielo y tierra, humanidad y divinidad. Cuando pensamos en la NASA, pensamos en cohetes, satélites, astronautas y planetas lejanos. Pero pocos imaginan que esta agencia espacial también ha dirigido su atención hacia las pirámides mayas. ¿Y por qué? Porque lo que los mayas lograron con pura observación y mente humana, sin telescopios ni computadoras, es algo que sigue maravillando incluso a los científicos más avanzados del planeta. El templo de Kukulcán no solo es una obra arquitectónica, es también un instrumento astronómico perfecto. Durante los equinoccios, el sol proyecta sobre sus escaleras la forma de una serpiente que parece deslizarse hacia abajo. Esa ilusión es tan precisa que ocurre en el mismo instante cada año. Desde hace siglos, los científicos de la NASA, junto con astrónomos y arqueólogos de todo el mundo, han estudiado este fenómeno con tecnología de punta, sensores satelitales, cámaras infrarrojas y simulaciones en 3D. Intentan entender cómo una civilización antigua pudo lograr una alineación solar tan exacta, sin error alguno. Pero el interés no termina ahí. Las cuevas y cenotes bajo la pirámide son, para los investigadores de la NASA, un espejo de otros mundos. En Marte, por ejemplo, se han encontrado túneles de lava y cavidades subterráneas que podrían esconder agua congelada. Comprender cómo los mayas interactuaban con sus cuevas sagradas ayuda a los científicos a imaginar cómo los humanos podrían adaptarse a entornos extremos en otros planetas. La NASA también colabora en proyectos de arqueología digital que permiten reconstruir Chichén Itzá con una precisión impresionante. Con drones, escáneres láser y simulaciones astronómicas, hoy podemos ver exactamente cómo lucía el descenso de la serpiente de luz hace 1000 años. Podemos viajar en el tiempo y observar cómo los mayas levantaban sus templos siguiendo el ritmo del sol. Las estrellas y el agua. Lo que más fascina a los científicos no es solo la tecnología, sino la cosmovisión maya, una visión donde la ciencia, la religión y la naturaleza eran una sola cosa. Para ellos, el universo no estaba dividido. El cielo, la tierra y el inframundo eran partes de un mismo ser viviente, y la pirámide sobre el cenote es la prueba más clara de esa unión. Un templo que se eleva hacia el cielo, pero que al mismo tiempo bebe de las profundidades. Para la NASA, que busca comprender cómo la humanidad se relaciona con el cosmos. Los mayas representan una de las primeras culturas que construyeron su mundo en armonía con el universo. Chichén Itzá, entonces, no es solo un sitio arqueológico, es un puente entre la antigüedad y la ciencia moderna, entre la espiritualidad y la exploración espacial. Cada nuevo descubrimiento, bajo las piedras de Chichén Itzá, no solo nos habla del pasado, nos obliga a mirar el mundo de otra manera. Para los mayas, el agua era el centro de la vida, pero también la entrada al más allá. Los cenotes eran portales. Allí ofrecían vasijas, incienso e incluso sacrificios humanos. Todo para mantener el equilibrio entre los mundos. La cueva de Balamku, con más de 200 ofrendas intactas, demuestra que esos rituales no eran excepciones, sino prácticas profundamente arraigadas. El control de los cenotes también tenía un poder político. Chichén Itzá no era solo un lugar de culto, sino la capital de una vasta región.
Quien controlaba los cenotes y los rituales controlaba el agua, la fertilidad y, en consecuencia, la fe del pueblo gasí. La pirámide sobre el cenote simbolizaba que los gobernantes estaban literalmente sobre el vínculo con los dioses. La arquitectura maya cobra entonces otro sentido. No eran simples templos, sino ejes cósmicos que unían el cielo, la tierra y el inframundo. Las tres subestructuras internas de Kukulcán representan diferentes capas del tiempo y de la espiritualidad. Como si cada una fuera un nuevo nacimiento, los mayas no construían solo para su presente, sino para los siglos que vendrían. Y su ciencia no estaba separada de su fe. Miraban el cielo con la misma devoción con la que descendían a las cavernas. El sol, la lluvia, las estrellas, el agua subterránea. Todo formaba parte de un solo ciclo sagrado. A pesar de todo lo que se ha descubierto, los arqueólogos coinciden en algo: apenas estamos comenzando. Bajo la piedra caliza de Yucatán aún hay túneles, cámaras y cuevas que no han visto la luz en más de 1000 años. Gracias a nuevas tecnologías, ya no es necesario destruir para descubrir. El uso del lidar aéreo, el radar de penetración terrestre y la tomografía eléctrica permite explorar sin dañar. Con estas herramientas, los investigadores pueden ver el subsuelo y localizar cavidades ocultas con precisión milimétrica. El proyecto Gran Acuífero Maya ha demostrado que estas técnicas funcionan. Ya han detectado pasajes y cuerpos de agua imposibles de encontrar hace solo unas décadas. El siguiente paso es trazar un mapa completo del mundo subterráneo de Chichén Itzá, algo que podría cambiar para siempre nuestra comprensión del sitio. Pero hay un reto enorme: la conservación. Cada vez que se abre una cueva sellada durante siglos, se altera un ecosistema frágil. La humedad, el oxígeno e incluso la presencia humana pueden dañar piezas únicas. Por eso los arqueólogos son extremadamente cuidadosos. Prefieren los estudios digitales a las excavaciones directas. Además, Chichén Itzá recibe millones de visitantes cada año. El turismo, aunque valioso, también representa un peligro para la estabilidad del sitio. El desafío ahora es equilibrar el conocimiento con la preservación, permitir que el mundo admire este legado sin destruirlo. Lo más emocionante de todo es que aún quedan secretos por revelar. Cuevas selladas, túneles que podrían conectar templos, cámaras ocultas bajo las piedras. Cada metro que se explora acerca un poco más a los mayas y a su visión del universo. Quizá, bajo las serines del tiempo, todavía guarda un gran secreto, algo que podría cambiar lo que creemos saber sobre Chichén Itzá, sobre los mayas, y tal vez sobre nosotros mismos, porque al final, esta historia no es solo arqueología, es la historia de la búsqueda humana por comprender el cosmos, por encontrar sentido entre el cielo y la tierra, y ahí, en el corazón de Yucatán, entre la piedra y el agua, los mayas ya habían encontrado su respuesta hace más de 1000 años. ¿Y tú? ¿Crees que aún queda un misterio escondido bajo las piedras de Chichén Itzá, esperando ser revelado?